Un hombre que una vez ostentó las coronas de Europa. En la palma de su mano murió rodeado. No por generales ni gloria sino por molde. Vigilancia y silencio para la mayoría de la gente. La historia de Napoleón Bonaparte termina en Waterloo, una última derrota dramática en él. Campo de batalla digno de un hombre que había transformó Europa a través de pura voluntad, pero la verdad es mucho más fea e infinitamente más inquietante. Su batalla final no fue contra ejércitos o alianzas, sino contra enfermedad psicológica del aburrimiento, la desintegración y la lenta erosión de identidad. Su última campaña tuvo lugar en una casa en ruinas en una isla olvidada en el medio del Atlántico Sur, donde cada día era una especie de muerte en miniatura. Si quieres más historias reales, la historia intentó olvidar las ejecuciones, traiciones, tormento psicológico oculto. Bajo las coronas reales, asegúrese de suscribirse. El registro oficial ofrece una versión desinfectada de su exilio a casa confortable en una isla cálida, atendido por sirvientes que todavía escriben activa, pero esta ilusión oculta la realidad más profunda, una mucho más horrorosa. En su silenciosa crueldad, ¿qué le pasó? Napoleón en la isla de Santa Elena no fue piedad, fue un proceso lento y meticuloso. Forma diseñada de psicología. Ejecución. Los británicos no lo mataron. Con una bala no les hacía falta. En cambio, lo rodearon de silencio. Lo enterraron vivo en la irrelevancia. Forzaron la mente que una vez mandó. Imperios que se pudren en una villa con goteras en el borde del mundo. Una vez había sido más que un hombre. Cuando murió no era ni siquiera un recuerdo. Esta no es una historia de derrota militar, es la historia de algo peor, el lento deliberado desmantelamiento de un legado humano. ¿Y cómo? Incluso el hombre más poderoso de Europa puede ser obligado a morir gritando en una habitación. No. Uno recuerda el 22 de junio de 1815. Napoleón Bonaparte, emperador del señor francés de Europa y el titán hecho a sí mismo, firmaron su segunda y última abdicación menos de una. La semana anterior había estado en el campo de Waterloo viendo su imperio colapsar bajo los cascos de la caballería británica y la infantería prusiana. Los 100 días fueron el regreso de Elba, la apuesta de recuperando el poder, el breve destello de gloria, toda extinguida en un solo derrota aplastante, pero su verdadero castigo aún no había comenzado. Derrotó a Napoleón. Creía que sería tratado con la dignidad concedida a los antiguos monarcas. El exilio esperado, sí, pero quizás a América o a una finca en Gran Bretaña donde podría vivir el resto de sus días como un reliquia política. Incluso escribió a la el príncipe regente solicita asilo. Él se llamó a sí mismo un teístico que buscaba refugio entre sus enemigos, pero Gran Bretaña tenía no tienen intención de convertirlo en un mito. Pretendía quebrantarlo. En lugar de eso, el gobierno británico eligió un castigo. Eso fue en muchos sentidos peor que la muerte. Exilio permanente en Santa Elena, una isla tan remoto que escapar era impensable. Y tan desolado que el recuerdo mismo sería lucha por sobrevivir, situado a más de 1200 am del continente más cercano. Santa Elena fue elegido con deliberada crueldad. Era una prisión sin rejas, solo aislamiento, viento, roca volcánica y mar infinito para el hombre que una vez dictó el destino de naciones. Esto no fue solo un destierro. Fue el borrado del viaje de Napoleón a San Elena. Era en sí misma una humillación. Los británicos se negaron a tratarlo como a la realeza. Se le negó el título de emperador. Durante el transporte el HMS Northumberland, el barco encargado de entregarlo, tenía una vez se usó para transportar convictos. Se le ordenó a la tripulación que no se refiriera a él como Su Majestad, sino simplemente como general. Bonaparte, un mensaje sutil pero implacable. No eres nada ahora. Para cuando él
Pisó la costa de Santa Helena en octubre de 1815. Napoleón ya estaba empezando a comprender la magnitud de su destino. Esto no fue un exilio en el sentido tradicional, fue el exilio de relevancia de la historia de ser esto. Fue el comienzo de la campaña final. No se lucha con tropas ni con estrategia, pero con el silencio, el abandono y la lenta decadencia. Una campaña diseñada para no matar el cuerpo de Napoleón sino deshacer su memoria. Para el observador casual, Santa Helena parece hermosa una isla volcánica remota. Sus escarpados acantilados se hunden en el Atlántico como los muros de un olvido. Fortaleza, el follaje tropical se aferra a la punta. Terreno desde lejos podría confundirse para una especie de paraíso exótico y tranquilo. Intacta, pero para Napoleón Santa Helena era una prisión de exquisita psicología. Crueldad, una que disfrazó sus barrotes. Detrás de las olas y las flores la isla. La belleza natural solo sirvió para intensificarla. Su aislamiento no tenía como objetivo consolar. Tenía como propósito burlarse de su residencia. Longwood House era menos una villa y más un decrépito puesto colonial situado en la meseta azotada por el viento de Longwood Plan, la parte más fría y húmeda de la isla. La casa fue elegida precisamente porque era miserable, la lluvia se filtraba a través de la techo, el moho se extendió por las paredes, las ratas se escondieron sobre tablas de madera deformadas, el viento aullaba constantemente llevando sal del mar y enfermedad del aire en el interior. Napoleón sufrió en habitaciones que eran sofocantemente húmedo durante el día y congelándose por la noche. Los muebles estaban escaso y maltratado, traído de puestos de avanzada abandonados o barcos rescatados. El colchón estaba infestado de piojos. Papel pintado desprendido de las paredes. Las pinturas de su antigua gloria fueron. Los espejos prohibidos eran raros. El emperador que había una vez rediseñado París, ahora era pudriéndose en una casa no apta para un sirviente del soldado. Incluso la naturaleza parecía conspiran contra él. El sol rara vez brilló, el suelo no produjo nada de valor. Los pájaros transmitían enfermedades y los árboles se balanceaban como esqueletos en el viento. Napoleón, que una vez había cabalgado por los campos dorados de la victoria, ahora miraban fijamente a través de la interminable extensión gris de nada más que malestar físico. Una dimensión de este exilio, la isla también era un estado de vigilancia. Más de 2000. Las tropas británicas estaban estacionadas a lo largo de su 47 millas cuadradas, una concentración absurda de fuerza para un prisionero anciano, una fuerza naval. El escuadrón rodeó la isla como tiburones. Los espías británicos informaron cada palabra que él decía. Habló cada invitado que entretuvo a todos. Libro que leyó el gobernador Sir Hudson Law, designado para supervisar a Napoleón. El cautiverio era notoriamente cruel y mezquino. Y obsesionado con el protocolo, se negó a dirigirse a Napoleón como el emperador le negó acceso a periódicos franceses ilimitado. Contacto con su pequeño séquito, incluso el correo de su familia fue censurado. Napoleón no podía escribir libremente. No viajar libremente, ni siquiera podría morir libremente. Todos los aspectos de su vida y la muerte fue manejada, monitoreada y lo armado no solo estaba guardando. Napoleón, encarcelado físicamente, fue librando una guerra psicológica fría. Asfixia burocrática diseñada para reducir uno de los más poderosos de la historia. Mentes a una sombra de sí misma en casa en ruinas en una isla azotada por el viento. Napoleón empezó a darse cuenta de que no lo lograría ser recordado por cómo había vivido él. Sería recordado por cómo se hizo. Para pudrirse, su mundo se había encogido desde él. Lapso de continentes a un puñado de húmedos habitaciones iluminadas con gas, y dentro de esas habitaciones la avería ya había comenzado en Waterloo. Napoleón perdió su imperio.
¿En Santa Elena? Comenzó a perderse para comprenderla. El verdadero horror del exilio de Napoleón debe ser conocido. Mire más allá de las habitaciones húmedas y militares. Patrullas, el tormento más profundo no vino de dificultades físicas, pero de la desentrañar la identidad para un hombre que había. Una vez fue el eje alrededor del cual se desarrolla el mundo político giró el más. El castigo insoportable no era la muerte. Era irrelevante, Napoleón siempre había. Se definió a través de la acción. Su mente, famosamente inquieta, prosperó en la complejidad. La ambición del movimiento en la batalla política. En la reforma dominó no por casualidad sino por pura velocidad mental, pero en Elena no había campañas que planificar. No hay enemigos que derrotar, ningún imperio que vencer. Reconstruir solo quedaban los largos días sin rasgos distintivos. Indistinguible eco vacío se despertó. Cada mañana a la misma monótona rutina, mala comida, aire rancio censurado. Periódicos, caminaba por el jardín cuando permitido discutió con el gobernador Lowe sobre pequeñas restricciones, releyó libros rancios. Dictó memorias a sus compañeros. Mitad memoria, mitad mito, un desesperado. Intentar afirmar alguna versión de control sobre una narrativa que era escapando rápidamente de su alcance. El acto de el recuerdo se convirtió en su nuevo campo de batalla. Pero la memoria no es un arma. Es una espejo, y se agrietó bajo el peso del aburrimiento. Testigos describieron el comportamiento de Napoleón. Cada vez era más errático, caminaba sin parar a través de los estrechos pasillos de Longwood a menudo. Hablando consigo mismo, se obsesionó con detalles triviales: la disposición de muebles, la preparación de sus comidas, los uniformes de su menguante familia. Una vez que fue el dueño de vastos ejércitos, ahora microgestionó cómo le servían el té. Días que estaba filosófico, otros días. Algunos días amargados, apenas hablaba. Lo que los psicólogos modernos podrían ahora reconocer como comenzó la disociación crónica. Para establecer en su personalidad fragmentada una parte aferrada a visiones grandiosas de futura reivindicación, otro enfrentamiento. La humillante realidad de su situación. En una carta se refirió a sí mismo en la tercera persona, como si estuviera observando su propia vida desde la distancia. Se convirtió en convencido de que los espías británicos eran envenenando su comida, que sus guardias estaban alterando sus cartas, que sus médicos estaban saboteando su salud. La paranoia no era del todo irracional. Su correo era leer su comida, estaba controlada, y esta vez intentó dar forma a su propia historia a través de memorias o cartas dictadas. Las palabras fueron interceptadas, redactadas o ignoró. La mente que una vez tuvo las coaliciones europeas superadas en maniobras fueron ahora obligados a jugar pequeños juegos patéticos. Con los juegos de sus carceleros no pudo ganar. Sus últimos años se convirtieron en un tira y afloja. Entre el recuerdo y la locura, y él estaba. Perder para Napoleón el exilio nunca fue solo una pérdida. Sobre el cuerpo fue una guerra por él. La otra vida de la reputación, una final. Campo de batalla donde estaba luchando para no sobrevivir, pero ser recordado correctamente. Desde el momento en que llegó a Santa Elena, él entendió el verdadero juego que se estaba jugando. Los británicos no necesitaron ejecutarlo. Solo necesitaban dejar pasar el tiempo, el aburrimiento y el silencio mata mientras da forma a la narrativa a su favor en la vida. Napoleón había dominado la propaganda. Utilizaron boletines para inflar las victorias. Estatuas para solidificar el mito y el arte. Crear la divinidad, se coronó a sí mismo. El emperador delante del Papa una vez dijo: la historia es un conjunto de mentiras acordadas. Sabía que la pluma con el tiempo podría ser más mortal que la espada, así sucesivamente. Santa Elena comenzó a dictar su
contraataque se rodeó de un pequeño grupo de leales, en particular. Casos de Emanuel Das que comenzaron a grabar. Memorias y reflexiones de Napoleón. Estas no eran solo reflexiones de un hombre caído. Eran un modelo para la historia. Resurrección se presentó como mártir. Un filósofo, un liberador incomprendido, que había intentado unificar Europa bajo ideales de la Ilustración. Retrató él. Los británicos son unos pequeños carceleros hipócritas que afirmó defender la libertad, pero se exilió. Él lo envió a Irak y se reinventó como él. El moderno Prometeo no fue castigado por tiranía, sino por darle fuego a la. Pero los británicos no eran pasivos. Los observadores en esta guerra sabían lo que Napoleón estaba haciendo y ellos trabajaron para silenciarlo sin descanso. El gobernador Lowe. Cartas censuradas de los escritos de los Caseas. Fueron interceptados libros Napoleón. Las solicitudes fueron denegadas o redactadas. Periódicos que podrían retratarlo. Se les prohibió favorablemente la entrada a la isla. Lowe incluso intentó confiscar las posesiones de Napoleón. Materiales de escritura que lo obligan a uno. Punto para garabatear en los márgenes de los viejos libros. Esto no fue simplemente censura. Fue un sabotaje histórico británico. Buscó controlar todos los aspectos de la identidad de Napoleón de regreso a Europa. Publicaciones financiadas que lo retratan como un desesperado, un maníaco, un sanguinario armero que había hundido el continente en décadas de guerra británica. A los niños de la escuela se les enseñaba a temerle. Como un monstruo que comía bebés y buscaba dominación mundial. Fue una guerra de propaganda. Con apuestas globales porque quien quiera. El legado de Napoleón controlado. El significado de la era que había moldeado. Napoleón respondió con crecientes desesperación. A veces dictaba durante horas a pesar de la fiebre o la fatiga. Borradores editados discutiendo obsesivamente sobre comas, obsesionándose con la elección de palabras. La frase pesaba como artillería apuntada en la posteridad. En su mente, si pudiera ganar esta guerra de la memoria, podría sobrevivir a su carceleros, pero incluso esa batalla comenzó a Fray Los Cases fue finalmente expulsado de la isla. Sus escritos fueron sacado de contrabando, pero bajo escrutinio. El círculo restante de Napoleón se hizo más pequeño. Más fracturadas las memorias se volvieron. Inconexo, repetitivo, defensivo su tono. Pasó de desafiante a amargado. Resignado, a veces incluso delirante. El emperador que una vez había reescrito las constituciones ahora rogaban al mundo para recordar que una vez había sido importante. Estaba perdiendo el control no solo de historia, sino en sí mismo y como su mente. Descompuesto, su cuerpo comenzó a derrumbarse con. En 1818, 3 años después de su exilio, el cuerpo de Napoleón ya no era un símbolo del imperio, se había convertido en un campo de batalla de su propio ser, devorado lentamente por dentro del hombre que una vez dirigió ejércitos. A través de llanuras heladas ahora luchaba por subir una escalera. El cuerpo que una vez sobrevivieron al fuego de cañón y a marchas agotadoras. Y las heridas del campo de batalla estaban fallando. Silenciosamente, sin descanso al principio. Los síntomas eran fatiga sutil y dolores de cabeza. Dolor digestivo. Se puso de mal humor. Su apetito disminuyó y comenzó a sudar. Remojo excesivamente durante la noche. A través de capas de lino sus médicos ofreció un diagnóstico vago de hígado. Inflamación, malestar gástrico, general. Melancolía, pero la enfermedad avanzó. Su estómago hinchado de forma antinatural mientras el resto de su cuerpo se marchitó. Vómito. Bilis y sangre, a veces varias veces. Un día el dolor se volvió constante, un ardor. Sensación de torsión debajo de las costillas que irradiado a través de su columna vertebral y piernas. Algunos días en los que apenas podía mantenerse en pie. Otros días, el
Insistió en escribir a través de la agonía, agarrándose el abdomen entre frases. Testigos presenciales notaron sus ojos. Comenzó a amarillar. Su piel adquirió un tono ceroso. Como un cadáver vierte su postura una vez famosa. Vertical y firme se desplomó bajo el peso. De agotamiento se arrastró en lugar de caminó y lo peor de todo fue que empezó a olor a descomposición incluso estando vivo. Sus médicos no estaban de acuerdo sobre la causa del accidente. Antimari, su médico corso, sugirió una úlcera gástrica. Otros sospecha de cáncer de hígado años después. Los historiadores forenses encontrarían rastros de el arsénico en muestras de cabello. Aumenta el riesgo. Escalofriante posibilidad de envenenamiento lento. Ya sea por intención o contaminación. Pero sea cual sea la causa exacta, el efecto es innegable que Napoleón se estaba pudriendo desde de adentro hacia afuera y sin embargo la agonía de su cuerpo fue solo una parte del horror real. La crueldad residía en cómo erosionaba su dignidad. Una vez obsesivamente limpio y orgulloso de la apariencia de Napoleón se volvió cada vez más postrado en cama y desaliñado. Se vio obligado a confíe en la asistencia para las tareas básicas. Bañarse, vestirse, incluso orinar él. Episodios experimentados de incontinencia. Que manchó su ropa de cama y requirió sus sirvientes para limpiarlo como a un niño. Estas humillaciones fueron silenciosas e invisibles. Pero devastador el hombre que una vez tuvo. Se coronó con laureles imperiales. Ahora me avergonzaba que me tocaran. En 1820. Sus manos temblaban demasiado para escribir. El habla se volvió arrastrada. Él empezó alucinando durante los picos de fiebre viendo soldados que no estaban allí oyendo voces de campañas pasadas. Una noche él, según se informa, lloró mientras repetía la nombres de batallas. Austerlitz Moringo, como si intentara convocar una versión de sí mismo que ya había muerto. La comida se hervía hasta convertirse en papilla. El alcohol era prohibido y luego reintroducido por lástima. La morfina se administró en dosis crudas. A veces el dolor remitía simplemente lo suficientemente largo para dejar entrar el peor tormento. Con toda claridad él sabía que se estaba muriendo y, peor aún, sabía que se le estaba permitiendo morir mal. Ninguna gran despedida, ninguna majestuosidad. Lecho de muerte rodeado de cortesanos y familiares. Solo las lámparas de aceite parpadeantes de Longwood, los gemidos de un hombre demasiado orgulloso. Gritar y el susurro de los británicos. Guardias afuera asegurándose de que incluso la muerte sería vigilada. Él una vez comandó las vidas de millones. Ahora él apenas podía controlar sus propios intestinos y, sin embargo, la muerte no llegaría rápidamente. Se arrastró a través de meses. Lo despojaron pieza por pieza hasta que solo quedó. Los restos de la identidad quedaron en él. El cuerpo de Napoleón se estaba rompiendo en el momento. El aislamiento era casi completo. Emperador que una vez había atraído multitudes en cada ciudad a la que entraba ahora estaba rodeada por sillas vacías y lealtad agonizante. Tortura psicológica de Santa Elena. No solo se dirigió contra el propio Napoleón. Con el tiempo, sus relaciones se enfocaron en logró convertir su exilio en una funeral en vida al que no asistieron dolientes. Pero por fantasmas su familia se dispersó. En toda Europa, en gran medida, lo abandonaron. José, su hermano mayor, vivió cómodamente en los Estados Unidos escribiendo. Ocasionalmente, pero evitando la controversia. Lucien, una vez desafiante, evitó su nombre en círculos políticos. Su amada madre Lezia permaneció en silencio, demasiado vieja también. Asustado o quizás demasiado amargado para. Interviene el hijo de Napoleón, el rey de Roma. Su único heredero legítimo había sido tomado de él y criado en él. La corte austriaca como peón de los Habsburgo en Francia. No es un Bonaparte. Napoleón escribió carta
Después de una carta suplicante recordando. Negociando, pero las respuestas fueron escasas. Y secos, algunos nunca llegaron, otros fueron. Interceptado por los británicos y descartado. Bien podría haber estado cabalgando hacia él. Mar, incluso sus compañeros más cercanos comenzaron a desaparecer. El general Bertrand permaneció leal. Pero sus conversaciones se habían vuelto tenso. Montolin, otro leal, creció. Cada vez más oportunistas, a menudo poniéndose del lado con los británicos en disputas menores para ganarse el favor. Casos perdidos. El hombre confiado con la preservación de la versión de Napoleón. La historia había sido expulsada 2 años después. Exilio por violar las leyes de censura. Gor. Dios, una Kika impulsivo pero fiel. Quedó enfadado e incapaz de soportarla sofocante monotonía del exilio o la amargura de los ánimos de su emperador. Una vez vibrante corte de Santa Elena. La sombra desafiante de las latifundías se derrumbó en el silencio. Napoleón, ahora gastado. Horas solo, sus paseos se hicieron más cortos, su monólogos menos inspirados. Algunos días él no quería hablar en absoluto y los británicos se aseguró de que supiera lo olvidado que estaba. Se había convertido en gobernador, lo metódico en su crueldad disfrutaba de la de Napoleón. Abandono, negó las peticiones de nuevos. La ropa de cama limitaba su acceso a la atención médica. Suministros y rechazó reiteradas apelaciones. Para los visitantes, en un momento dado, Napoleón fue prohibido caminar más allá de un límite designado a menos que esté acompañado por un oficial británico. Una correa colocada en un. El hombre que una vez redibujó el mapa de Europa. Peor aún fue la indiferencia de Francia. La monarquía borbónica restaurada. El poder de los enemigos de Napoleón trató a su. El encarcelamiento como tabú. El gobierno. Prohibieron el duelo público a los funcionarios que una vez le habían servido se vieron obligados a renunciar a su nombre. Sus estatuas fueron destrozadas. Abajo, sus reformas fueron revertidas para hablar. El bien de Napoleón era arriesgar su carrera. Muerte o muerte real para Napoleón. Esto. El borrado no era solo personal. Era existencial. Él creía en el legado. Él creía en la inmortalidad del impacto. Una vez le había dicho a sus tropas: no debéis teme a la muerte, porque la muerte no es nada. Solo hay que temer al olvido. Ahora el olvido lo rodearon y no había caballería. Viniendo incluso los ritmos de su exilio. Se burlaba de él. Todos los días oía él. Oficiales británicos riendo mientras beben. Dirigiendo ceremonias para el imperio. Ya no podían tocar sus uniformes. Se pulieron sus jerarquías intactas. Su mundo continuó girando. No en los grandes teatros de Europa. Reyes y diplomáticos debatieron el futuro del continente. Sin él no sería extrañado, no era temido, simplemente era eliminado. Esto no fue un exilio, fue eutanasia política. El cuerpo fue fallando, la mente se estaba desmoronando y el mundo había avanzado. En la primavera de 1821 Napoleón ya no era Napoleón. Lo que quedó fue una hinchazón amarillenta. Cadáver que respiró un hombre cuyo legado se había reducido a susurros en él. Pasillos de una casa en ruinas y, sin embargo, incluso en sus últimas horas se le negó el único cosa que la historia a menudo concede a sus tiranos. Sus revolucionarios, sus reyes. A muerte digna. La mañana del 5 de mayo. Llegó envuelto en una niebla gris típica de el clima cruel de Longwood. La lluvia goteaba. El suelo afuera, dentro el aire estaba lleno de olores a moho. Sudor y enfermedad. El emperador yacía apenas consciente, rodeado no por mariscales o sacerdotes, sino un puñado de hombres que ya no creía que sería. Recordó que había pasado la noche en un sueño febril que entra y sale de delirio. Murmuró a los fantasmas: Francia. El ejército, el jefe del ejército. Palabras finales fragmentadas. No es una gran despedida, pero los restos rotos de un
Identidad intentando reensamblarse como. El cuerpo se apagó, sus manos temblaron. Labios pálidos y agrietados. Sus labios, una vez firmes. La voz se redujo a un susurro de caballo. Los momentos finales fueron lentos y agonizantes. Privado de la peor manera posible allí. No había multitud que lo presenciara, ni enemigos. No le temerá ninguna nación que lo llore. Murió en una pequeña cama con estructura de hierro empapado en sus propios fluidos sin corona en la cabeza. Y ninguna bandera en la pared. Él no era un soberano en la muerte, pero paciente y no. Incluso unos respetados testigos describieron una escena carente de ceremonia, unas cuantas oraciones susurradas, unas cuantas lágrimas de Bertram, pero sin pompa ni último. Declaraciones, incluso las del médico. El pronunciamiento fue clínicamente estéril. Otro hombre añadió al registro de la muerto cuando el aliento abandonó su cuerpo allí. No hubo un trueno ni un silencio repentino. Solo vacío, una ausencia que se sentía en. De alguna manera, es como un alivio tanto para él como para mí. Para aquellos que lo habían visto desintegrarse pulgada a pulgada, pero la historia de su muerte no terminó allí, se convirtió. Un acto final de actuación política. Que incluso en la muerte Napoleón no pudo. Los británicos retrasaron su entierro. Durante días no estoy seguro de si conceder honores o negarles. Su cuerpo comenzó a pudrirse rápidamente en la humedad tropical que lo empacó en capas de cal y lo selló. Él en 4 ataúdes separados, madera de plomo. Otra capa de madera y luego estaño, como si temiendo que se levante una tosca lápida. Fue erigido en un tranquilo valle en él. Isla no tenía nombre, solo una fecha incluso. En la muerte se negaron a inscribir Napoleón Bonaparte en la tumba. Ellos temía el poder de un nombre durante 19 años. Sus restos quedaron en ese suelo. Olvidado, descomponiéndose, empapado de isla. Reinado y la indiferencia británica solo en 1840 bajo la presión de un pueblo inquieto. El público francés hizo al rey Luis Pipe autorizar la devolución del cuerpo de Napoleón. A París sus restos fueron desenterrados, transferidos y desfilados por él. Capital en una restitución simbólica final. Pero ya era demasiado tarde. Lo que volvió a Francia no era un hombre y ni siquiera del todo un recuerdo, fue un mito moldeado por las mismas fuerzas que intentaron borrarlo. Su último aliento pudo haber acabado con su vida, pero su muerte es lenta y humillante. La degradación ya había hecho su trabajo. El cuerpo había dejado de moverse, la leyenda había ya ha sido enterrado.